Este es el paraíso que debemos todos proteger en la República Dominicana. Un cocodrilo, mira, ven esto. ¡Epa, carajo! Después de nuestro viaje por Estados Unidos, llegó el día de mi cumpleaños. ¿Qué puedo yo hacer en un día tan especial? Y decidí agarrar a toda mi familia y llevarla a mi lugar favorito en toda la República Dominicana. ¿Y tú, qué harías en un día tan especial en tu vida? Aquí te cuento un poco de lo que hicimos nosotros. Así es como empieza el día de hoy. Atención, amigos míos, felicítenme porque hoy es mi cumpleaños. Esta propiedad, esta belleza que usted está viendo ahora mismo, es una villa como me gustan a mí, así ecológicas, con esa vista al mar de ese azul característico de Barahona. Póngame ahí en los comentarios, felicidades William Ramos, se lo voy a agradecer. He decidido traer a toda mi familia a que vivan una auténtica experiencia por el sur de mi país, que para mí es lo mejor que hay en la República Dominicana. Lo primero es que esta es una villa que tiene 3 habitaciones. Vamos a entrar a la primera para que ustedes mismos vean el concepto y entiendan. Ay, mi madre. Cuando tú entras a algo así, ya yo creo que no hay más nada que buscar. Pero donde están los chelitos, como decimos nosotros, es cuando usted sale aquí, que usted tiene esta vista, pues con la piscina por allá. Y mira al Neto donde lo tengo por ahí, que ya se metió en el medio, que ya se quiere dar el real chapuzón. Naturalmente todo esto tiene su baño privado, míralo aquí. Belleza también, pues esta construcción. Mira, automáticamente tú vienes y sales y ya te encuentras con la segunda habitación. Tenemos 2 camas matrimoniales, también con su baño. Vamos a prenderle la luz. Mírenlo ahí. Después de esa segunda habitación, entonces uno pasa a la tercera, que viene siendo esta. Mírenlo aquí. Entonces esta es ideal como para los niños, adolescentes, etcétera, etcétera. Una casa, por más linda, por más hermosa que sea, solamente se convierte en un hogar cuando la habitan personas en armonía. Y por eso el día de hoy yo he decidido traerme a toda mi familia con algunas recomendaciones que yo sé que a usted también le va a gustar, porque así como lo vamos a hacer nosotros, usted también lo puede hacer. Y ahora sí, momento importante, saliendo de la villa. Ustedes ya conocen la Pantera Gris, que es este nuevo modelo de MG RX8, pero atiendan la bacanería, la cantidad de asientos incluso que pueden caber aquí. Miren, miren, miren cómo va la gente allá. ¿Van cómodos allá atrás los niños? Menos mal. Usted va para la playa, usted puede abrir ahí. Entonces digamos que nos fuimos con Dios. Alejandra. Con Dios. ¿Estás emocionado que vamos para Bahía de las Águilas? Es prima, primera vez para Bahía de las Águilas. Nos fuimos con Dios, que no se hable más. Algo que yo me estoy dando cuenta ahora, llegando ya a Bahía de las Águilas, la autopista ha cambiado. Mira, señálame aquí abajo, mira, para que la gente entienda. Mira. Si tú te fijas en el mapa, ahora mismo la autopista, que es lo que se ve aquí, que ahora la carretera, que está buena. Hay un desvío para llegar a Bahía de las Águilas, producto de la cantidad de hoteles, todo incluido, que se están haciendo aquí. Este es el famoso glamping Cueva Las Águilas, como usted recordará. Mira, a ver. ¿Cómo están ustedes? Mira qué chulo como han colocado estas sillas. ¡Wow! Entonces miren el color del agua más o menos para que ya le vaya dando una idea. Y aquí es donde se toman las embarcaciones para nosotros llegar a Bahía de las Águilas. Cuando nosotros hacemos las excursiones, pues aquí es donde se les sirve a la gente. Dime, mi hermano, ¿tú estás emocionado por estar en Bahía de las Águilas? ¿O no? Sí. Te pusieron tu protectora. El verdadero Ernesto. Aquí dibujándole la cara, pero tú supiste. De la persona pionera en esta zona es este caballero que está aquí. Humildemente, porque no le gusta tampoco que mencione mucho. Esto es lo que es un antes y un después. Tú sabes que están los desarrollos que fueron Puerto Plata y fue desplazado por el este, dentro de lo que es el desarrollo entre Punta Cana y esas áreas, que han ido evolucionando. Una de las peculiaridades, que es una de las palabras que me he aprendido de ti, que tiene Pedernales, es la 7ª provincia más grande a nivel territorial, pero la menos poblada a nivel nacional. Es la 2ª provincia con un índice de delincuencia menos de un 1%. Dar las gracias a nuestro excelentísimo señor presidente, que ha sido una de las personas claves, idóneas, que ha hecho todo su empeño para desarrollar. Y el Ministerio de Turismo, tremendo trabajo. Sabe que hay muchas cosas, sí, claro, porque hay que sacarle, como dicen, su plato aparte a don David. Vamos a tener aeropuertos, estamos haciendo las infraestructuras de esos hoteles, porque hay que tener de todo. Ya tenemos un puerto de crucero ya funcionando, que eso es otra de las cosas muy importantes, y que las cosas se hagan de manera paulatina, pero con todo lo que es el criterio, pensando siempre en lo que es la conservación, para que las cosas vayan fluyendo, que es lo que en realidad uno anhela, quiere y desea. Ni bien se ha llegado a Bahía de las Águilas, ya desde que usted arranca viendo
estas aguas cristalinas. Pues yo creo que no hay más nada que buscar. Montadera, montado todo lo que se va a llevar. Y ahora sí, rumbo a la mejor playa de República Dominicana. Sí, señor. Venga, Neto, ven. Mira tu bote ahí, como te gustan a ti. Sigan subiendo, mis hijos, sigan subiendo. Entren todos como anoche. La gorra, agárrenla y no hay problema. Eleven ancla. Tenemos dos que son guapos, Hay dos guapos por ahí. No vamos a decir los nombres. Los sombreros, la gorra. Mira que yatecito más bonito es. Algún día es más esto. Ah, es que no cabemos, ¿verdad? Es que no cabemos, por eso yo cogí este. Yo cogí este porque no cabemos allá, Yendo a Bahía de las Águilas, primera, Ya tú sabes. La familia entera, primera vez, mira. Miren qué belleza como está esto el día de hoy, mira. Y hoy la marea está como buena, maestro. Mira el escenario como es, mira, esto es de película. Literalmente. De las rocas, Neto, Mira, Wow. Está asustada, mira, está asustada. ¿Qué es lo que pasa? Mira cómo te están paseando por aquí, Ya tú sabes, mira, Para eso no salva la vida. Neto, ¿te gusta? Mira, Neto, mira un cocodrilo, mira, Neto. Lágrala ahí, esa roca. Mira la playita del amor, le llaman a esta. Que entran dos y salen tres. Ay. Alejandra. Alejandra, no puede entrar tú aquí conmigo. Hay problema. Mire, Neto, bueno, que es un driver, mira, un driver. Un pedacito de la playita del amor. Míralo ahí, Forma un pez también. Miren un pez ahí, la forma de un pez, mira, Ronnie, Ay, mi madre. Qué maravilla, señores, qué locura Eso es lo que es la República Dominicana, atención con esto, La esencia del sur profundo, como le llaman. La gorra de MG cayó, que quiso darse un chapuzón. Esa gorra importante, maestro. Es que fue que nos trajo aquí esa gorra, gracias a Dios. La piedra en forma de tortuga, míralo ahí. Una tortuga gigante, mira la cabeza. Impresionante. Solamente el paseo en bote de por sí ya es una aventura, para que usted vaya entendiendo. Miren qué locura, mira qué belleza este lugar aquí donde hemos llegado. Ni yo había venido a esta zona, Le gustó. Está bonito. Yo se lo dije que aguantaran. Mírenlo ahí, señores, el verdadero paraíso. Amigos míos, miren lo que yo les digo, esta es la verdadera experiencia. Porque esto es algo que yo nunca había hecho, a pesar de que yo lo ofrezco siempre a los clientes. Y es la experiencia de venir a esta parte que le llaman como la parte exclusiva de Bahía de las Águilas. Y no sé si usted nota que esta parte de Bahía de las Águilas es aún más especial todavía. Ya que en mi cumpleaños quise traer toda la familia a que vivieran esta experiencia, pues ya como en este lugar de Bahía de las Águilas, que no es tan común. La doña, carajo, Bahía de las Águilas. Cuidado, doña, no se me caiga, ven. Ahí. Dale para allá. Cuidado, don Rolando, que esos huesos hay que cuidarlos. Démela. Préstala. Usted es deportista el hombre, está bien. Entonces, ya he explicado todo esto de esta carpa. Vamos a dar un paseíto por aquí para que ustedes entiendan. Mira, yo creo que las imágenes lo dicen todo. Cuando tú llegas a un paraíso así, yo creo que no hay más nada que hablar. Usted lo va a creer a lo que está viendo ahora mismo en sus pantallas. Este es el paraíso que debemos todos proteger en la República Dominicana, que es donde se está llevando a cabo ese desarrollo de la zona sur del país, que nosotros estamos muy confiados de que todo eso va a traer beneficio para el pueblo, para su gente, siempre y cuando se respete todo el tema medioambiental, que es ciertamente lo que estamos viendo. Porque no ganamos nada, pues, promoviendo el desarrollo, si no va de la mano de lo sustentable. Vamos a tirarnos unos cuantos traguitos, a comer algo por aquí, con la familia, que es lo más importante, y entonces a seguir disfrutando. Mira, tenemos a don Rolando que está grabando su video. ¿Le gustó, don Rolando? Excelente, esto VIP. Y a la doña que llegó en chumbala, pobre. Ah, no, pero es que eso vale la pena, no importa, a eso que venimos a bañarnos, Usted vino a eso. disfrutar, a eso y a compartir en familia. Con mi hijo que cumplió años desde ayer. Así. Entonces, Neto, ¿tú le tenías miedo al botera?
No, ya usted le perdió el miedo, ¿sí o no? Bien, Dios, yo nunca he tenido miedo. Ah, usted nunca ha tenido miedo. El miedo lo dejamos en la gaveta. Y mira Alejandra, como la tengo aquí también. En chumba. Chumbadita, baña. Yo nada más le tengo... De una vez, pero igual veníamos a eso, así que celebrar la vida de este caballero, de este Ahí loquillo. está. Ahí está. Y qué mejor que Bahía. Así Casi mismo. nada. Como debe de ser, señores. Vamos para el agua, que ya está bueno. Hemos hablado mucho ya. Oh, vaya de las águilas, divino tormento, que tú haces tan lejos, Romo, ven para acá adentro. Esa es la poesía, recojo ni ramo, la poesía. Y no fuimos. El poeta callejero le dicen a ese verdugo, mira. Y vamos a la bebida entonces, como dice Ronnie Ramos, sabia. ¿Hay peces, Seba? ¿A dónde están? Oh. Sí, mira, ¿dónde están, Seba? Los peces, mira, hay muchos. Dan un chapuzón en las aguas de Bahía de las Águilas. Seba, agárrame ahí. Ay. Ahora sí. Gracias, Seba. Dale para acá, Seba, ven. Vamos a ver que están estos tigres. Espectaculares, mi hermano. Ay, sí. No, pero ya después usted se mete ya. Calentita. Esto, mira, ve. Y estos nadadores, ¿por dónde van? ¿Qué le parece la playa, primo? Excelente. ¿Le gusta, le gusta? Ahí está. Esta es la mejor playa que hay en República Dominicana. ¿Te gustó? Sí, muy heavy. Está dura, ¿eh? Mira los tigres, míralo ahí. ¡Wow! ¿Sabes? ¿Tú sabes nadar también? ¿O más o menos? Por abajo, ¿cómo? Te ve bien ahí con el sombrerito. Sí. Mira, Nessie también con su traguito. Salud, Nessie. Vamos arriba entonces. Entonces, ¿qué es que estamos aquí? Con el celular. ¡Epa, carajo! Yo, carajo. Miren, aquí está parte de la comida. Varias paellas que pedimos, que también se ofrece aquí. Entonces ustedes verán cómo fue que trajimos esto, mira. Que fue que ya le entraron. Ok, ya entendí. Te puede naturalmente preparar todo un tema de comida. Pero lo más bonito es tú comerte eso así, mira, ve ahí, ve. A nivel de silla. Y con esa vista ahí, yo creo que eso no tiene precio, señores. Esto sí es importante, señores. Aquí les voy a decir atención. Nosotros hemos disfrutado, hemos tomado, hemos hablado, compartido. Pero lo importante es que lo que sea que usted haga, usted se lleve sus residuos. Cuando usted me diga a mí, William Ramos, organízame una excursión así que la quiero vivir también con mi familia. Ya usted sabe que cuando usted venga, usted tiene el compromiso de dejar estos lugares igual o mejor que nosotros. Lo que yo quiero que usted entienda es por la magnitud que tiene este país, toda la belleza. Debemos sentirnos orgullosos de tener estos paraísos, pero es nuestra responsabilidad velar por su protección. Te recuerdo que si quieres vivir una experiencia por Bahía de las Águilas, bajo esta modalidad VIP, tenemos disponible excursiones gracias a nuestra agencia Siempre Viajero RD, donde puedes contactarnos y con gusto armarte toda la experiencia igual como la estamos viviendo nosotros. Acontecimiento histórico. En medio de un atardecer, doña Estella decidió bañarse. Lo nunca antes visto, doña. Mentira, eso te sacrificándome. Seba, ¿tú has visto a mamá bañándose alguna vez? Mire, ¿Tú nunca? Ahí está. En la ducha nada más, don Rolando. Mira, don Rolando está con su traguito ahí en mano, con su vaso. Salve el agua, tome cerveza. Ah, eso es una frase épica, verlo ahí. Por aquí tenemos los niños también, en gozadera. Le ha gustado la villita, ¿verdad, Jay? Está bonita. Y es verdadero, ¿qué dice? Todavía falta, ¿no? Ay, ese que está ahí, ese ahijado mío, ese. Ay, de lo duro. O sea, él habla un chingo en inglés para que la gente te escuche. Say something about this village. Okay, so we can see that there's a really nice view over here. Yes. My uncle here is a very great guy. Oh. You should probably subscribe to his channel too. Hey, I like that. Repeat it again, my friend, please. Subscribe to William Ramos TV. ¡Ay! Me gustó. Tú en esto, por lo menos si él manda a que se suscriban a mi canal, nada más te vive viendo ahí a Mr. Beast, pero nunca ve un video mío. ¿Tú has visto algún video mío alguna vez? El de la Amazonas. Ah, pues verdad, tienes razón. Miren qué bonito llegar a esta hora y entonces darse el chapuzón con ese atardecer, que ya a esta hora lo que manda básicamente es que usted puede poner la parrilla
pues para hacer un asado. Entonces mira las mujeres como están allá, a nivel de habladera, de bebedera, de comedera de queso. Mira, a nivel de queso, ¿qué están las mujeres aquí? Diga algo, Mireya, a lo mejor se encuentra un novio usted por ahí que le comenta. No, no es por eso. Ah, no es por eso, Alejandra. No, ella no está buscando novio. No está buscando novio, pues ya, no miren para allá. Por si acaso, a lo mejor lo está viendo el hombre de su vida, Mireya. Tenemos el hombre importado de Argentina. Como ven argentino, usted inclinaría más por el carbón, ¿verdad que sí, mi hermano? 1000 veces, por eso te hice comprar a ti una parrilla de carbón y El hombre de Argentina tiene unos chorizos. unos provolones acá, El quesito espectacular, con provolón. su pancito, Ay, un ay, vacío, Ah, una es- salchicha parrillera. Exacto. No todo el tiempo uno cuenta con un amigo argentino. Pero la villa sí está a disposición. El amigo argentino no lo sabemos, El porque amigo eso es solamente invaluable. para amigos, No, para eso es amigos invaluable, el amigo argentino. Pero miren qué bonito, señores. Entonces, ya entrada la tardecita noche, usted puede hacer pues su asado en este barbecue que te ponen ahí, que es un barbecue de gas. El ser Pablito, a nivel de cigarro, el hombre más experto en cigarro. ¿Y qué cigarro es ese, Pablito? Mica rústica, ahí, nicaragüense. Oh. Se puede decir que a veces como el sabor más intenso y el dominicano, aunque obviamente hay dominicanos que son más fuertes, tiende a ser un poquito más ligero que el nicaragüense. Es por eso en términos generales. En términos generales. Lo abre, mira, ve, tenés un muchacho ahí, mira, ve, brincando, fuñendo. Mira cómo está Seba ahí. Qué maravilla, como preparan esa mesa. Esté haciendo el asado allá. Entonces, miren lo bonito que te ponen todo esto. Mira, ve. Dígalo usted mismo, ¿eh? Ay, mi madre. El hijo mío va a decir algo aquí. Vamos. Exactamente. ¿Cómo es? Feliz cumpleaños a mi hermano, Es un placer estar celebrando este cumpleaños, lo más importante, con la familia y con las amistades y con la gente querida de uno. El hijo perdido de Rolando Ramos, Jorge Broca, de Que lo tuve en Argentina. Argentina y lo... Para mí es una bendición estar hoy unidos, que es lo que nuestra familia nos ha inculcado, los valores, la unión familiar, a nosotros un honor. Lo bueno, ¿qué pasó? Díganme lo bueno. ¡Nos fuimos! Muy buenos días, amigos míos, desde esta belleza nuevamente de propiedad aquí en Barahona, haciendo algo muy importante, que es el famoso grounding. Es un término que se ha puesto muy de moda ahora, algo tan simple como usted ponerse descalzo, donde tú entiendes que descargas. La familia ahora mismo tomando un desayuno por allá en el comedor interior, y pues con estas vistas de las playas y del mar, de esta zona del Mar Caribe en Barahona. Recordarles que si usted quiere vivir esta experiencia, es decir, rentar esta propiedad y vivir la experiencia de Bahía de las Águilas de manera VIP, pues yo voy a estar poniéndole aquí una información donde usted puede contactarnos y nosotros con gusto, pues armarles pues toda la experiencia que yo estoy viviendo en mi cumpleaños. Se dirá, ok, William Ramos, pero pagué lo que pagué por una noche ahí, pero ¿qué me incluye eso? A mí lo más importante de aquí es el servicio que te recibe con la señora Victoria, que la verdad que es una persona sumamente amorosa, con todas las atenciones del mundo. No quiero bregar con cocinadera, no quiero bregar con limpieza. Pues tranquilo, que el precio de esta villa te incluye ese servicio, que usted se va a acordar de mí cuando venga por aquí, que conozca a la señora Victoria. Oh, ok, ya entendí. Ahora con el yoga mat, ahí se podría prestar ese espacio perfectamente para el tema del yoga. Uno está a nivel de piscina. Alejandra es instructora de yoga. Si usted algún día quiere darse un yoga, ya sea online o presencial, la puede seguir. Valga la cuña, ¿verdad que sí? Ahí tenemos la máster Alejandra con su yoga. Sí, señor. Mientras Alejandra hace el yoga, yo me doy este real chapuzón en esta piscina. Ambas son válidas. ¿En cuál se iría usted? Póngalo ahí en los comentarios, por favor. ¿Cuál es para ti tu cigarro favorito, por ejemplo? El Arturo Fuente, Opus X y Belicoso. Belicoso. Sí. Y ese como es fuerte, suave. Digamos que en términos de medio a fuerte. Oh. Con una buena intensidad de sabores, pero se siente como suave al fumar. Oh. ¿Y tú lo combinas, por ejemplo, con un roncito, con café? ¿Con qué te gusta combinarlo más? Ron o café. Ah,
Yo pienso que el café es mejor. Una noche con los amigos es mejor un ron, Es un obviamente. ron. ¿Y qué ron, por ejemplo? ¿Tú sabes alguno que tú digas? Bueno, yo diría que Leo Jiménez sería mejor. Me gustó ese duro ese. Quiero despedir este video con el mensaje inicial, que es recordar que por más bonita que sea una propiedad, no se convierte en un hogar hasta que lo visitan personas que viven en armonía. Mi deseo para ti es que te motives a conocer tu país, que entiendas la belleza de la República Dominicana, pero sobre todo que puedas compartir vivencias y experiencias que duren para toda la vida junto a tus seres queridos. Si has llegado hasta este punto del video, quiero pedirte que por favor te suscribas a este canal, le des like a este video y lo compartas con toda tu gente querida. De esta manera nos apoyas, nos ayudas a seguir llevándote contenido y a seguir dándote esas recomendaciones tan características y tan fascinantes de la República Dominicana. Nos vemos en una próxima aventura.